Un saludo para cada uno de los integrantes del seminario Páginas de Freud. Como siempre, mi agradecimiento para cada uno de ustedes a lo largo del comentario en torno al Moisés de Miguel Ángel de Freud. También lo mismo para la sesión del día de hoy, para la sesión de esta semana. El agradecimiento a mi compañera en la coordinación, a Erika, que hizo también posible esta reflexión que voy a ofrecer. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión en torno a este maravilloso texto de Freud y he querido realizar un comentario siguiendo un texto de un filósofo francés, Jacques Rancière, que tiene por título El inconsciente estético. Es un texto que me ha servido de apoyo para algunos de los desarrollos que haré, pero también, digamos, articulando con los comentarios ofrecidos y con algunos comentarios pues de cuño propio. Y a propósito de eso, entonces quisiera mencionar en primer lugar que como señala Rancière, el arte no es un objeto del psicoanálisis como cualquier otro, es un objeto más bien que tiene una relación muy importante para el pensamiento psicoanalítico, en específico para Freud, porque en el arte o el arte es un lugar donde se disputa la noción de lo inconsciente y por ende también el sentido del psicoanálisis. Y esto es así porque básicamente para la época de Freud, como lo menciona muy bien Rancière, existía una disputa en torno a lo que el inconsciente era y aquello que se denominaba como inconsciente. Y esa disputa adquiere un primer lugar en el plano de lo estético y se vincula a la forma en la que lo apolíneo y lo dionisíaco sirven a Nietzsche para comprender el fenómeno del arte tal como también nos lo hizo saber Nora. Y en ese sentido, entonces existe un régimen estético que alimenta por un lado el sueño apolíneo de imprimir forma y sentido, de hacerse de esa voluntad de poder que permite imprimir el sentido y la forma. Y de ese sueño apolíneo se extrae un proyecto de educación estética de alguna manera de la humanidad que forja y que forje una nueva comunidad. Y al lado de ese sueño apolíneo se encuentra la contraposición de la música dionisíaca, de ese fondo oscuro e insensato de las cosas que encuentra lugar en Wagner o en el teatro de Ibsen y que muestra de alguna manera el rompimiento de los límites y la disgregación y que como se puede decir, encuentra su máxima manifestación en el pensamiento de Schopenhauer bajo la forma de la disolución de las ilusiones de la representación en una fuerza ciega de la voluntad que no hace otra cosa que buscar su propia disolución en la nada. Y entonces, en el marco de esta tensión, de esa tensión que se da entre la búsqueda de la forma y el sentido y la tendencia a la disgregación y el rompimiento de los límites, se puede inscribir la posición de Freud en torno al fenómeno artístico y en específico su incursión en el ámbito del arte, por ejemplo, en este apartado en la lectura que hace, en la interpretación que hace de la escultura del Moisés de Miguel Ángel. Y a propósito de eso, es posible entonces entender que Freud se posiciona de alguna manera desde un lugar que evite, que rechaza a la par el nihilismo, que subyacía también a algunas de las manifestaciones del romanticismo. Como nos recuerda Thomas Mann, de alguna manera hay en la obra de Freud una suerte de síntesis entre estas tendencias, pero en específico lo que quiero mencionar ahora es que Freud se posiciona desde un lugar en el que hace especial énfasis
en la fuerza apolínea, es decir, en la capacidad para dotar, imprimir de sentido y forma apolínea frente a la posibilidad y a la fuerza disgregadora dionisiaca que caracterizaba de alguna manera cierta tendencia nihilista de la cultura. En otros términos, en esta oposición, Freud, como nos lo recordaba también Nora, opta por una posición apolínea que responde de alguna manera a esa tendencia que recogía la estética de su época a una cierta, digamos, disgregación y rompimiento de los límites que amenazaba con un nihilismo bastante fuerte. Y solo de esta manera creo que es posible entonces comprender la disposición racionalista de Freud, comprender esa disposición que hace de el Moisés de Miguel Ángel una lectura, ¿cierto?, que le permite interpretar todo cuanto hay en ella. Esto nos permite también matizar lo que habíamos mencionado y es que aunque podemos reconocer que en toda obra hay algo de real, que en toda obra hay algo de inaprensible, de residuos que no pueden ser objeto de comprensión, sin embargo, bueno, esto que sería en última lo real de Lacan, sin embargo, Freud insiste en la capacidad de el sujeto humano para realizar una interpretación que de alguna manera disponga cada uno de los elementos y logre dotarlos de sentido. Y desde esa posición es que Freud de alguna manera atiende, digamos, a su época, a la obra, por ejemplo, de Balzac o de Víctor Hugo, que no directamente, sino al espíritu de esa época en la que todo detalle importa, en la que todo detalle habla. Y por eso, y desde esa perspectiva que dice todo detalle habla, Freud lee el Moisés de Miguel Ángel. En este sentido, como nos recuerdan Alfredo y Martín, Freud se detiene en la inclinación de las tablas, en la postura, en el juego de los dedos de la mano, en la ondulación de la barba, en la inclinación de la cabeza, en la dirección de la mirada, que en última sirven como detalles y a la par como indicios para comprender la totalidad de la obra. Y esa comprensión de la obra, sin embargo, no va hacia la descripción como pudiéramos haberlo esperado de, por ejemplo, el análisis del fantasma que organiza, digamos, el trabajo del artista. No remite hasta los más complejos, digamos, elementos de la psiquis del creador, sino que en el caso de la lectura del Moisés de Miguel Ángel se detiene en la extracción de esos detalles de una interpretación fundamental y es aquella que puede ver en el Moisés a un sujeto dueño de sí, es decir, a un Moisés capaz de contener el afecto iracundo que podría generar la situación bíblica frente a la cual se encuentra pues toda la situación del becerro de oro. Y en ese sentido, Freud entonces posiciona a este Moisés, como dice Rancière, como una encarnación de una conciencia victoriosa capaz de sobreponerse a precisamente su propia tendencia disgregadora. Es decir, hay también en la misma lectura de Freud y en la manera en la que interpreta el Moisés de Miguel Ángel una capacidad para imprimir sentido a esos detalles y habiendo imprimido sentido a esos detalles, detenerse en una interpretación de Moisés en la que éste mismo es capaz de sobreponer su conciencia y su voluntad al afecto de la ira. Y con esto podemos decir que hemos aprendido entonces de Freud la capacidad, para volverlo a decir con Heidegger, de detenernos y demorarnos en la obra, en este caso en la obra de arte que nos asombra,
Y esperando que hayamos aprendido eso, hemos visto en esta disposición que emerge en Freud, quizás por su identificación con el Moisés, varias enseñanzas. Dos de ellas creo son fundamentales. En primer lugar, la necesidad de leer cada detalle de la obra artística como un indicio capaz de apuntar, de aportar a la lectura total de la obra. Y en segundo lugar, la posición de Freud supone la capacidad de imponer una voluntad de interpretación que siempre puede reanudarse cuando lo real, cuando lo inaprehensible de la obra se manifieste y que lo reconoce, al igual que la muerte, como algo inamovible, pero frente a lo cual no se, de alguna manera, claudica a la manera del sujeto del pasmo y del estupor, sino que más bien se empeña en sostenerse en el enigma, es decir, se reconoce en tanto que asombrado. En otros términos, esta segunda enseñanza de Freud indicaría que a pesar de los elementos incomprensibles de aquello que nos asombra, no hay que caer de alguna manera en el pasmo, en el estupor que implicaría el silencio y la negación de la capacidad simbolizadora del ser humano y por ende el rechazo de la interpretación, sino más bien hay que imponer una voluntad continua de interpretación que permite dar forma y sentido y que instalada, por ejemplo, en este caso, en lo asombroso de la obra de arte, le permite al sujeto asombrado no poder, por un lado, salir de la voluntad de comprensión, porque siempre hay algo que capta de la obra, pero a su vez no poder entrar en la totalidad del misterio de la obra que se ha analizado. Y bien, pues esto era básicamente lo que les quería ofrecer y de nuevo mi agradecimiento a cada uno de ustedes por los aportes para esta lectura conjunta del Moisés de Miguel Ángel de Freud.